Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Acabamos de escuchar la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la pregunta de aquel doctor de la ley acerca del mandamiento principal. Dice Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos mandamientos se sostienen la ley y los profetas, toda la ley y los profetas. Amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Es el resumen de toda la moral cristiana. Así San Pablo dirá: quien ama ha cumplido la ley entera. Pero para amar a Dios es necesario conocerle, saber quién es, como también para amar a nuestro prójimo. No podemos amar algo que es indefinido, abstracto, etéreo. Para amar a Dios es necesario conocerlo. No se puede amar aquello que se desconoce o se conoce de forma errónea. No podemos llegar a la perfección de la caridad, esto es, a la santidad, si no conocemos al Dios verdadero. Como tampoco se puede servir a Dios y obedecerle, cumplir sus mandamientos, si no le conocemos y no le amamos. Mi pregunta en esta mañana es: ¿a qué Dios hemos de amar? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y esto me lleva a otra pregunta, pues al preguntarnos acerca del misterio de Dios, ¿puede el hombre conocer a Dios? ¿Está capacitada nuestra razón para llegar al conocimiento de lo divino? ¿No será más bien una pretensión ambiciosa, pero falta de realismo, como la de aquellos hombres del Antiguo Testamento que decidieron construir una torre en Babel para llegar al cielo? La filosofía racionalista, nacida del humanismo del Renacimiento, afirmó que la pregunta acerca de Dios no le corresponde a la razón responderla, porque sobrepasaba sus límites. Dios está fuera de los límites de la razón, pero ellos mismos le dieron a la razón el lugar de Dios, haciéndola señora de todas las cosas, rechazando previamente la pregunta que guió a la filosofía desde sus inicios, desde la antigüedad, y que tiene su mayor exponente en Santo Tomás de Aquino. Fruto de esta postura racional surge lo irracional, el sinsentido, lo absurdo. Es lo que vemos en tantos aspectos de nuestra sociedad actual y también en el pensamiento religioso de muchos. Hoy domina el relativismo, todo es igual, y el indiferentismo, todo me da igual, salvo aquello que afecte a mis propios intereses. Por otra parte, no podemos olvidarnos, no podemos ser ciegos ante la realidad de la actividad de la masonería internacional, una actividad cada vez más descarada, que propone, entre muchas otras cosas, que hemos asumido con el concepto de modernidad, Agenda 2030, una religión única, sincretista, pero diabólica. Como consecuencia de esto, es común escuchar hoy afirmaciones acerca de la religión y de Dios por parte de no creyentes, pero incluso de cristianos de misa habitual, e incluso también por parte de clérigos y de altas autoridades eclesiásticas como estas. Todas las religiones son caminos para llegar a Dios, son como lenguas diferentes para llegar a Él, pero Dios es Dios para todos. Le llamamos de diferentes nombres, pero Dios es el mismo. Todas las religiones salvan. No se puede decir que haya una religión verdadera. Afirmaciones que en boca de ignorantes se pueden soportar, pero afirmaciones que en boca de sacerdotes son blasfemias y herejías. Una situación dramática la de nuestro tiempo, porque aquellos que habían de ser maestros de certezas se han convertido en motivo de escándalo. Escándalo para los católicos, escándalo para las almas fieles, de confusión para aquellos más humildes y de error para aquellos que viven equivocados o ignorantes. No podemos amar a quien no conocemos. No podemos amar a Dios si no lo conocemos verdaderamente.
Aunque son cosas básicas de catecismo, es necesario recordarlo. Me veo en la obligación de recordarlo. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza y lo ha dotado de inteligencia, de razón, de entendimiento. Por medio de la inteligencia, de la razón, el hombre puede llegar a conocer a Dios, a un Dios que existe, que es razón y fundamento de todo. Un Dios que si existe es uno, no pueden ser varios, eterno, omnipotente, omnisciente, sabio, soberano, fiel y que ama a los hombres. ¿Cómo puede llegar el hombre al conocimiento de Dios? Por el mismo hecho de la creación, que nos habla de su autor. Al contemplar la creación, el hombre puede llegar a conocer la existencia de Dios. Pues todo cuanto vemos no existe por el azar, no existe sin un porqué, sin una causa, sin una razón. Es como cuando vamos a un museo a contemplar una pintura y ante ese cuadro que contemplamos con nuestros ojos, entendemos perfectamente que ese cuadro no se pintó a sí mismo, ni fue fruto del azar, sino que hubo una mente inteligente que trazó con el pincel unas líneas, unos colores, y hizo plasmar en aquel lienzo la belleza que contemplan nuestros ojos. Así lo afirma el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. Lo que de Dios puede conocerse resulta manifiesto, pues Dios mismo lo manifestó a la inteligencia a partir de la creación del mundo, a través de sus obras, a través de la creación. La existencia de Dios no es un conocimiento evidente, como que ahora es de día o que estamos aquí reunidos, sino que es un conocimiento deducido por el hecho mismo de la naturaleza, fruto del razonamiento, de esta capacidad que nos distingue a los hombres del resto de los seres creados, de los animalicos. Así los filósofos antiguos afirmaban la existencia de Dios desde la razón, como principio necesario de todo lo que existe. Será en la modernidad cuando los filósofos digan que el hombre no puede conocer a Dios y nieguen su existencia. Es el nacimiento del movimiento del ateísmo. Ateísmo que por otra parte no deja de ser bastante irracional, porque se niega a dar razón, a preguntarse, a explicar por qué el ser de las cosas, por qué existe lo que existe. El ateísmo no deja de ser bastante irracional, pero en la mayoría de los casos, los que niegan la existencia de Dios no lo hacen porque hayan estado discurriendo racionalmente acerca de esto, sino porque no quieren que haya un Dios que le diga lo que está bien y lo que está mal, porque no quieren un Dios que les enseñe la verdad y les señale el error. En definitiva, no quieren un Dios que tenga mandamientos que cumplir. Se llaman ateos, niegan a Dios porque no les interesa creer en Él, porque esto tiene unas consecuencias prácticas en la propia vida. Si Dios existe, yo no puedo vivir indiferente ante Él. Si yo acepto racionalmente que Dios existe, yo no puedo vivir indiferentemente ante esa verdad, porque tendrá unas consecuencias inmediatas en mi vida. Ante el ateísmo, la Iglesia en el Concilio Vaticano I define solemnemente, dogmáticamente, la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con la certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Puede ser conocido con certeza mediante la luz racional, natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, argumenta por 5 vías la existencia de Dios. A lo largo de los siglos, otros autores han desarrollado otros argumentos también que son válidos, desde la misma sed de felicidad del hombre, desde el mismo deseo de eternidad que existe dentro de nosotros y que nos llevan a conocer la existencia de Dios. En resumen, sin fe, sin la fe propiamente dicha, la razón humana puede conocer a Dios y que el corazón y la voluntad del hombre tienen que aceptarlo y reconocerlo. En este conocimiento se
En este conocimiento se fundamenta lo que llamamos la religión natural, un concepto importante, religión natural, por la que el hombre ha de conocer, obedecer y dar culto a Dios. Porque el hombre en su esencia, creado a imagen y semejanza de Dios, es un ser religioso. Y hay una llamada a esta religión natural. Pero es necesario afirmar que no es suficiente vivir esta religión natural. Es necesario afirmar que tras el pecado original, la inteligencia y la voluntad del hombre quedaron dañadas, pero no incapacitadas para conocer la verdad y hacer el bien fácilmente. La religión natural, por tanto, no es suficiente al hombre para rendir a Dios el culto que le es debido, ni alcanzar la salvación, porque Dios se ha dado a conocer, se ha revelado. Tras el pecado original, los hombres, dice el apóstol San Pablo, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, de cuadrúpedos y reptiles, a los que llamaron dioses. Por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Y esto dio origen a las religiones, que le llamamos religiones, pero que propiamente no pueden ser llamadas religión, porque fuera de la única y verdadera revelada por Dios, estas son invenciones de los hombres y desviaciones de la verdad. En estas religiones, en estas prácticas religiosas, hay elementos de verdad, propios de esa religión natural, de ese conocimiento que el hombre puede tener de la existencia de Dios y de sus atributos. Pero esos elementos de verdad están muchas veces, siempre, casi siempre, mezcladas con muchos absurdos y con muchas mentiras. Es más, muchos padres de la Iglesia hablan de las otras religiones como inventos de Satanás para apartar al hombre del conocimiento de Dios y de la verdadera religión. Y ahora pasamos de la religión natural a la religión revelada. Dios, en su bondad y su providencia, decidió revelarse, darse a conocer, mostrarse a los hombres. Y esto es lo que llamamos revelación, que es el fundamento de la religión cristiana. No es un camino que nosotros emprendemos acerca de Dios para acercarnos a Dios. Es Dios mismo que viene a nosotros, que se acerca y que nos habla con palabras que podamos entender. Revelación que llega a su culmen definitiva con Cristo nuestro Señor, la palabra del Padre, la revelación de Dios, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre por nosotros. Por eso en Cristo conocemos a Dios, pues el que no recibe a Cristo no recibe al Padre, no ama a Dios. En la religión natural, el hombre busca a Dios por su propia iniciativa y mediante su inteligencia acepta su existencia y le rinde adoración y obediencia. En la religión sobrenatural, en la religión revelada, Dios mismo es el que da a conocer al hombre y le enseña los mandamientos que ha de cumplir para llegar al cielo. Religión revelada, que Dios mismo se manifestó en hechos y palabras a lo largo de la historia de la salvación. Profecías que se cumplen en Jesucristo nuestro Señor. Milagros portentosos de nuestro Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y principalmente el milagro de su resurrección. Además, la religión católica, mediante la teología, estudia la razonabilidad de las afirmaciones de nuestra fe, la grandeza de nuestros dogmas, la altura moral a la que somos elevados y cómo todo ello responde al ser y a la dignidad del hombre. Es un error gravísimo decir que todas las religiones son iguales
o que existe un solo Dios al que llamamos de diferentes maneras, cada uno según su religión, con humildad, pero con una certeza absoluta que nos da la fe, virtud sobrenatural. Los católicos podemos afirmar que nuestra religión es la única religión verdadera, porque ha sido Dios mismo quien la ha revelado. De ahí la afirmación dogmática, extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia católica no hay salvación. Solo quien viva en la religión verdadera puede salvarse, ir al cielo. Y si alguna persona se salva, no siendo católico, visiblemente, será salvado no porque haya vivido conforme a su religión musulmana, a su religión hinduista o budista, sino conforme a esa religión, a esos principios de la religión natural, agradando a Dios. Nunca se salvará por ser judío, por ser musulmán, por ser hinduista. Por eso la Iglesia, desde el principio, ha evangelizado, ha anunciado al mundo que Jesucristo es Dios. Y si se cree en Jesucristo, te salvas. Y si rechazas a Jesucristo, te condenas. Fuera de Jesucristo, la Iglesia, como San Pedro ante el Sanedrín, tiene que proclamar: fuera de Jesucristo no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el cual podamos ser salvos. Queridos hermanos, todo esto depende de la respuesta que le demos a la pregunta que Jesús dirige hoy a los fariseos en el Evangelio. ¿Qué pensáis acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? La respuesta a esta pregunta es la que cambia la perspectiva de nuestra propia existencia y nuestra visión de Dios y de la religión. Si Jesucristo es un hombre bueno, con muchas virtudes, que hizo milagros, pero simplemente un hombre, no me obliga a nada. Puedo seguirle, puedo ser su fan, puedo querer imitarle, pero no es Dios, y por tanto ni me salva ni me obligan sus mandamientos. Si Jesucristo es Dios, si Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo tiene el poder de salvarme, perdonarme los pecados, y sus mandamientos son verdaderos, y por tanto me obligan si yo quiero salvarme. He ahí está cifrada la pregunta y la respuesta y el fin de todo esto que hemos comentado. ¿Es Jesucristo Dios o no es Dios? Y según demos la respuesta, así será nuestra vida y así será también nuestro amor a Dios. Con San Pedro nosotros no podemos decir otra cosa: Jesús mío, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Nosotros confesamos con la fe de nuestros mayores, con la fe de la Iglesia, con la fe de los apóstoles, que Jesucristo nuestro Señor es el Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Quien cree en Él se salvará, quien se resista a creer se condenará. Hemos de tener también ese espíritu apostólico, de anunciar a Jesucristo con humildad. Está de moda desde hace unas décadas hablar del diálogo interreligioso. El católico no puede dialogar interreligiosamente. Da testimonio de su fe, predica el Evangelio, anuncia a Jesucristo, pero no se pone a la misma altura de aquellos que son falsos ídolos y religiones inventadas. No hay diálogo más que el de querer mostrar a los otros la verdad y desde lo que ellos conozcan poderlos traer a la verdad. Pero no hay un diálogo interreligioso que se pueda dar entre iguales. Porque gracias a Dios, por pura misericordia, no porque seamos mejores que nadie, el Señor nos ha dado la fe católica, la única fe verdadera. Hemos de tener este espíritu apostólico y hemos de tener ese ansia, esa voluntad, ese deseo, como Cristo nuestro Señor, de salvar a las almas. Hoy conmemoramos los dolores de Nuestra Señora. Jesucristo es Hijo de Dios e Hijo de María Santísima. Se hizo hombre en el vientre de la Purísima Virgen para darnos la vida a nosotros. Al pie de la cruz nos la entregó como Madre nuestra y por medio de ella
nosotros podemos llegar también a Jesucristo. Amemos a la Virgen, hagámosla amar, hagamos que muchos la conozcan para que puedan llegar a Jesucristo y en Jesucristo obtener la salvación. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.